La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguimos con el canto 487, las pisadas del maestro. Sí, sí. Quiero seguir el andar del maestro, quiero ir lejos de mi rey y señor, y modelando por él mi carácter, dando con gozo a mi redentor. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, siempre en la luz, siempre en Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, pues me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viéndolo a él por el don de la gracia, voy al descanso de gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del maestro en su santa luz. Quiero seguir el andar del maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi rey en gloriosa hermosura, con él en gloria poder descansar. Qué hermoso es seguir el andar del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del maestro en su santa luz. Bueno, sí, pasamos al siguiente número. Vamos a recibir al hermano Stanislao con un especial del día de hoy. ¿Puedes ocupar su lugar, por favor? Bueno, el siguiente canto habla, y no es casualidad, dice el pastor Ismael, casi siempre cuando lo coincide, es el Espíritu Santo obrando. Yo tenía este canto preparado hace 15 días, pero bueno, no sé por qué hoy pues ya tenía pensado interpretarlo, y precisamente habla sobre eso, ¿no? De que nosotros debemos de descansar en Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Venid a él, si cargas pesadas lleváis, descansaréis. Venid a él, si cargas pesadas lleváis, descansaréis. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Es el Salvador del mundo. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Venid a él, si cargas pesadas lleváis, descansaréis. Venid a él, si cargas pesadas lleváis,
descansaré. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, es el Salvador del mundo. Todos deben de saber, cada quien debe saber, cada quien debe saber, cada quien debe saber quién es Jesús. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Amén. Amén. Todos debemos de saber quién es Jesús. Nuestro reposo. Dice, vamos al canto 499, oh yo quiero andar con Cristo. 490. 490. Ah, perdón. 490, oh yo quiero andar con Cristo. Perdón. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi ser esta luz, dejaré que venza el mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Y así pasamos el día de hoy a la predicación que corre a cargo del pastor Ismael Cortés. Adelante. Bien, vamos a ponernos los tapabocas, por favor, es importante esto. Tapabocas, importante. Bien, hace unos meses un grupo de estudiantes para pastores, porque aunque no crean, los pastores cristianos tienen que estudiar. Hay seminarios bíblicos, seminarios para pastores, en los que se preparan estos hombres para servir al Señor por medio de la predicación y por medio de la enseñanza de la Biblia. De modo que ser pastor no es cualquier cosa. En ese grupo de estudiantes, uno de ellos le pregunta al pastor: oiga, pastor, yo quisiera saber qué es el cristianismo. Y el pastor le dice: bueno, el cristianismo es
un modo de vida. Y le dice el estudiante, sí, pero quiero algo más profundo y quizás más práctico, pastor. Y entonces el pastor le dice, mira, aparte de ser un modo de vida que nos lleva a tener relación con Dios, también es una actitud llena de fe en la voluntad de Dios que nos lleva a tener tranquilidad, resignación y paz en la tribulación, en la adversidad y en la necesidad. Y el pastor vio que este estudiante no quedaba muy conforme, pero le dijo, mira, yo creo que te voy a enseñar a través de la Biblia. A través de la Biblia vamos a ver la parte teórica y la parte práctica del cristianismo. Y de esa manera vas a comprender tú y tus compañeros lo que verdaderamente es el cristianismo. Bien. A veces el cristianismo está lleno de tribulación por muchas causas, pero tenemos que, una de esas tribulaciones es tener que ponernos el tapabocas. Yo sé que resulta muy difícil algunas veces, hermanos, ponernos el tapabocas, pero lo tenemos que traer y nos lo tenemos que poner completamente. El tapabocas debería de ser tapabocas y tapanariz, porque si nada más nos ponemos la boca, la nariz también puede transmitir el virus que podamos tener, aunque no lo veamos muy claro, ¿verdad? Así que tenemos que traer el tapabocas desde la boca hasta la nariz. Bien. Entonces, el maestro, el pastor de estos estudiantes, les dice, les voy a enseñar a través del libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, hermanos, capítulo 14. Y vamos a ver qué les dijo este pastor acerca de todas las cosas que significa el cristianismo y todo lo que viene junto con él, porque no solamente es tener el conocimiento de lo que es el cristianismo, sino también lo que tenemos que vivir como cristianos. Para esto vamos a ir a Lucas 14, 25 al 33. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo lo voy a leer. Espero que sin ninguna interrupción, y vamos a ver qué es verdaderamente el cristianismo. Dice versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a una multitud, como hay hoy en día en todas las congregaciones y en todas las iglesias cristianas, que pretenden vivir como cristianos y que quieren seguir al Señor al cielo, pero Él les dice que
debe de haber un aborrecimiento acerca de lo más importante que es la familia. Aborrecimiento quiere decir, en este contexto, hacer a un lado. A veces la familia, los hermanos, los padres, la esposa, el esposo, todos los miembros de la familia pueden llegar a ser un estorbo para seguir a Cristo. Y nuestro Señor Jesús dice, los tienes que hacer a un lado para poder ser mi discípulo. Pero el cristianismo no solamente es eso, también es, vean el versículo 28, que dice que el cristianismo, dicho por nuestro Señor Jesucristo, viene a ser un plan en el que hay que calcular los gastos para poder terminar la obra en nosotros. También nos dice que es un asunto en el que vamos a tener mucha lucha y que quizá nos tengamos que enfrentar a muchos otros adversarios que nos ganen en número. Vean el versículo 32, dice: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es decir, una lucha que aparentemente es desigual. El cristianismo es esto y muchas otras cosas, pero aparte de lo que nuestro Señor Jesucristo nos narra aquí en Lucas 14, 25 al 33, tenemos que ver la parte práctica, es decir, lo que el cristiano vive, lo que al cristiano le sucede, ya no por causa de él mismo, sino por causa de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros los cristianos vamos a vivir cosas que no son por causa de nuestra voluntad, ni siquiera por causa de nuestros hechos, sino que viene todo esto de parte de Dios. En resumen, diríamos que el cristianismo es no solamente un modo de vida, sino que también es una condición espiritual que nos lleva a tratar de complacer a Dios, de agradar a Dios. Y lo curioso que ocurre en el cristianismo es que cuando mejor nos portamos, más mal nos va. Pero ocurre otra cosa también, que entre más mal nos va, mejor nos sentimos. Y entonces vamos a ver, pero antes vamos a orar, vamos a ver lo que ocurre en la vida de un verdadero cristiano. Señor y Dios, esta tarde le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, enseñando todas las cosas que vivió nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y no solamente Él, Señor, sino uno de los más grandes seguidores de Cristo, que es el apóstol Pablo. Padre, le rogamos y le pedimos que la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de nuestro hermano Pablo, Señor, nos sirvan de parámetro para conocer y entender lo que es el cristianismo y lo que es vivir el cristianismo. Le rogamos y le pedimos todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Vamos primeramente a ir a Mateo 5:10. Mateo 5:10. Nuestro Señor Jesucristo le habla
a un grupo de hombres, pero se dirige principalmente a los salvos, a los que han creído verdaderamente. Y les dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia de Dios aplicada a los hombres es la salvación de ellos. La justicia de Dios aplicada a nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestras vidas puede llevarnos a persecución. Es decir, la condición de verdaderos salvos, la condición de verdaderos cristianos que hemos creído verdaderamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a una persecución. A veces los cristianos se sienten atribulados, se sienten abandonados por nuestro Señor Jesucristo cuando están siendo perseguidos. Cuando están siendo perseguidos no solamente por el mundo, sino por su familia, por los más cercanos a su vida. El cristiano tiene que entender que es parte de su condición espiritual la que le lleva a este estado. Y que en ella hay un gran premio, que es el reino de los cielos. Y esta lucha no solamente es contra los hombres, sino también contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una lucha espiritual en la cual el hombre va a creer que se le viene todo el mundo encima por causa de haber creído en Cristo. Y a veces creemos que estamos más mal yendo a los pies de Jesús que cuando andábamos en el mundo. El cristiano tiene que entender que delante de Dios estamos en mejor posición que el mejor de los mundanos, que el mejor de los incrédulos. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a Efesios 6:12, por favor, nos advierte a través de la Escritura y a través del apóstol Pablo una cosa muy interesante. Vamos a Efesios 6. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos dice que tenemos que tener en el cristianismo lucha espiritual. No solamente contra los hombres que son guiados por el demonio, sino también contra huestes, es decir, ejércitos espirituales de maldad, contra espíritus malignos guiados por el príncipe de las tinieblas de este siglo. Y eso es una lucha aparentemente desigual. Pero tenemos en Cristo Jesús todo el poder y toda la bendición de Dios para que podamos hacer frente a este tipo de lucha, en la que ciertamente a veces podrán llegar enfermedades, podrán llegar tribulaciones, podrán llegar necesidades, no solamente nosotros, sino a través de nuestros seres queridos, a través de nuestros amigos, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros padres, a través de nuestros hijos. También en el cristianismo se vive eso. Y no solamente eso, miren, vamos a Juan 7:1 al 3. Juan 7:1 al 3.
Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. No, porque ni aun sus hermanos creían en él. Nuestro Señor Jesucristo llega al seno de la familia de María y de José. Él es el primogénito de esa familia. Pero después tienen más hijos. Tienen más hermanos, Jesús, y más hermanas. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo no la tenía fácil con sus hermanos. Sus hermanos le diría, y no estaría yo errado diciendo que le odiaban. Ellos sabían perfectamente que los judíos, es decir, los sacerdotes, los fariseos y los escribas, estaban viendo la manera de poderle tender una trampa para poderlo acusar de blasfemo y así poderlo llevar a la cruz. Sabían sus hermanos esto. Y en lugar de protegerle, de quererle y de ayudarle, le dice, no, vete a Judea, sí, allá están tus enemigos, allá están. Y además, predica no escondidas, hazlo abiertamente, para que se den cuenta que estés ahí. Ahora, ellos lo decían no para que se diese a conocer Jesús como el Mesías, sino lo decían con un ánimo de que lo matasen. Una cosa muy semejante a lo que ocurrió a José allá en Génesis, ¿verdad? Vean el versículo 6, nuestro Señor Jesús sabía de las intenciones del corazón de sus hermanos y les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, es decir, siempre están esperando la oportunidad de entregarme a los judíos. El cristiano va a llegar el momento, no ahorita quizás, pero en muchas ocasiones llega a ocurrir ya en este tiempo, en que va a ser entregado a las autoridades por profesar su fe. Muchas veces en el cristianismo se dan tantas cosas tan terribles como tener que enfrentar a las autoridades terrenales por causa de nuestros hermanos, y estoy hablando en la carne, y estoy hablando de parientes, y estoy hablando de todos aquellos hombres y mujeres cercanos a nuestra vida. El cristianismo también es eso. No crean que es tan fácil. El cristianismo nos lleva a vivir cosas terribles en la familia. Yo quisiera decirles que el cristianismo es una vida color de rosa. Quisiera decirles que es un cielo azul, pero la verdad es que el cristianismo no es eso. El cristianismo es dolor semejante al estar en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es tener una vida llena de necesidades a veces. No es como muchas veces se dice y se predica, ¿verdad? Llega a Cristo y se te resuelven tus problemas. Llega a Cristo y tendrás todos los problemas del mundo. Llega a Cristo y tendrás todos los dolores del mundo. Llega a Cristo y tendrás todas las enfermedades del mundo. Yo quisiera decir lo contrario, pero es así. Y estos estudiantes se quedaban viendo al pastor diciendo, mejor me regreso. Como que esto está muy duro. Y así hay muchos cristianos que no aguantan la presión de ser cristianos.
no aguantan la presión de vivir el cristianismo como el Señor lo tiene diseñado para nosotros. Pero no solamente esto, vamos a Hechos 9:1 al 4. Vamos a Hechos 9:1 al 4. Yo espero que no se me echen muchos para atrás. Dice, hablando del apóstol Pablo, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, antes de llegar al cristianismo, profesaba una religión. Y en su mal entendimiento de la escritura, aunque era un erudito de ella, creía que era correcto perseguir a la iglesia de Cristo. Pero cuando llega al conocimiento de la verdad y llega nuestro Señor Jesucristo a su vida, entonces lo primero que ocurre es que es humillado. El cristiano tiene que ser humillado y tiene que entender que esa humillación es parte de su condición cristiana. Primero, humillarse ante Dios. Entender qué es la humillación. Muchas veces los cristianos no quieren ni humillarse delante de Dios. Y a veces creen que no deben de humillarse ni siquiera delante de los demás cristianos. Pues una verdadera cristiandad en los hombres es entender que nos tenemos que humillar a veces. Y quizás debamos estar siempre en humillación para que el Señor nos bendiga y nos enaltezca. Porque nuestro Señor Jesucristo dice: el que se enaltezca a sí mismo será humillado, y el que se humille a sí mismo será enaltecido. El verdadero cristianismo se ha de entender en humillación constante, es decir, una sujeción en un estado de esclavitud a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo había entendido eso, pero le vino en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y él comprendió. Y cuando comprendió esto, empezó a estudiar más a fondo lo que es el verdadero cristianismo o el verdadero evangelio en el Antiguo Testamento, y empezó a comprender a través del Espíritu Santo que era ser cristiano. Un hombre que había tenido una condición económica holgada, una reputación como hombre entre los judíos, entre su pueblo, un hombre que se permitía tener autoridad para perseguir a la iglesia de Cristo, pero le había llegado la humillación para entender cuántas cosas había hecho Dios en su vida. Y además, no solo esto, vean el versículo 15, Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento Pablo me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenemos que padecer por el nombre de Jesús, sí. El nombre de Jesús en nosotros es cristianismo. El nombre de Jesús en nosotros es cristianismo, y es padecer por el nombre de Jesús. Bien, ahora vamos a
Romanos 6:12, por favor. 6:12. Romanos 6:12. Y cada que el pastor les iba enseñando la Biblia a estos estudiantes, a estos se les caía la baba. No sé, espero que ahora no ocurra eso. Vamos a Romanos, por favor, Romanos 6:12. No, perdón, sí, vamos a Romanos 6:12. 6:12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Parte de lo que es el cristianismo es tratar de que nuestros cuerpos, nuestras vidas, sean instrumentos no de pecado ni de maldad, ni de estorbo para nadie, mucho menos para nuestra propia vida, sino que nuestra vida lleve tanta virtud de tal manera que para Dios seamos instrumentos de justicia, es decir, instrumentos de lo correcto, de lo bien hecho, de la obediencia a Dios, de aquello que le agrada a Dios, de aquello que manda a Dios y que lo cumplimos en nuestra vida para agradarle a Él. La vida cristiana no es para agradarnos a nosotros, no es para agradar a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos o a mis padres, no es para agradar a mis amigos, no es para agradar a nadie. La vida cristiana tiene como premisa agradar a Dios antes que a los hombres, ni siquiera a nosotros mismos. Yo no puedo vivir un cristianismo cuando trato de complacerme a mí mismo, cuando trato de agradarme a mí mismo, cuando trato de que lo bueno o lo agradable en mi vida sea para mí mismo. Todo, absolutamente todo lo que haga debe de llevar la consigna de agradar a Dios. Bien, vamos por favor a Romanos 16. Quiero que vean esto, está muy interesante. Romanos 16:13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pablo nos dice que él tenía un hermano llamado Rufo y tenía una madre. Vean versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Ahora, fíjense bien, Pablo, cuando estaba en el judaísmo, pues era querido por sus hermanos. Vivía cómodamente.
tenía buena reputación entre todos los judíos. Pero cuando llega al cristianismo, sus padres, sus hermanos, sus parientes se le echaron encima. Así también se te van a echar encima. Pero ¿qué pasa? Pablo se mantuvo firme, se mantuvo fiel, entendió el plan de Dios para su vida, entendió el plan de Dios para la vida del cristiano. Y él siguió los pasos de Jesús, comprendió el plan de Dios y hizo cuentas y dijo, bueno, sí me alcanza. Y siguió a Jesús. Y no le importó que le hubieran desheredado. No le importó que sus hermanos lo repudiaran. No le importó que sus padres mismos le repudiaran. Él comprendió lo que es ser cristiano. Lo más seguro, y yo lo creo muy firmemente, hermanos, que Pablo era casado. Y que su mujer seguramente se divorció de él. Dijo, no, como cristiano. Como un cristiano entre nosotros los judíos, los que tenemos una buena familia y una buena fama entre los judíos. Y por eso él, más que ninguno de los apóstoles, habló acerca del matrimonio. Pero no le importó, porque tuvo su recompensa. Su madre, sus parientes, sus primos, sus hermanos, su padre mismo se convirtieron al cristianismo. Miren, vamos a ver nuevamente el versículo 13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahora, este Rufo vamos a ir a Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Se me pegan las hojas. Dice, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él llevando la cruz, vean lo que pasó. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Ese Rufo es hermano de Pablo. Entonces Simón de Cirene es el padre de Pablo. Ahora, quiero que vean esto. Su madre también se había convertido al cristianismo. ¿Después de cuántos años? No sabemos. Quizás 15, quizás 20. Pero finalmente la fe de Pablo lo llevó a tener a Dios de parte de él y en misericordia para su familia. A su familia también le rescató. El cristianismo es una vida llevada en fe, de tal manera que oremos por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros parientes en la carne también. Y quizás el Señor tenga misericordia y también los lleve a los pies de Jesús. Pero no solamente a Él, miren, vamos a ir a Juan. Juan nuevamente 7. Bueno, antes de ir a Juan 7, vamos a Mateo 13. Mateo 13. Mateo 13.
Mateo 13, 55. Mateo 13, 55. Dice, 13, 50, desde el 53, por favor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No se llama su madre María? Y el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Cuando están diciendo eso, están diciendo, sus hermanas conviven con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, todos sus hermanos de Jesús andaban en el mundo, sus hermanos y sus hermanas. Pero ahora vamos a Judas, Judas 1:1. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este Judas, el que predica esta carta, es hermano de Jacobo. Y nuestro Señor Jesús tenía un hermano llamado Jacobo, otro llamado Judas, y vamos a regresar nuevamente a Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Judas y Jacobo, ahí está. Se convirtieron. ¡Ah, qué bueno!, ¿verdad? Qué bueno que sus hermanos de Jesús se convirtieron, pero ¿cuántas cosas no le habrán hecho antes a Jesús? Querían que le mataran. Quizás se sentían avergonzados. A veces, hermano, muchos de tus hermanos van a negarte. Te van a negar o te van a quitar su amistad, su relación. No te van a invitar a fiestas. Ya no te van a invitar a los bautizos. Pero tú invítalos al bautizo cristiano. ¿Cuántas cosas no le habrán dicho a María? Ay, mamá, tu consentido es Jesús, pero no lo queremos aquí. Dile que se vaya, que nos trae vergüenza a la familia. Ese es cristianismo. Desherédalo, padre, le han de haber dicho a José. Que no aparezca ni siquiera en tu testamento. Niega lo que es tu hijo. Ese es cristianismo, hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando vemos la historia de David, dicen el nombre de sus hermanos. Pero en la obra de David no aparecen sus hermanos como protagonistas. Pero seguramente David también, al orar al Señor, oraba por sus hermanos. Y cuando ve el pastor a sus discípulos, a los que le estaban narrando acerca de qué era el cristianismo, empieza a ver que algunos de ellos empiezan a ver más animados. Pero también otros con caras de decir, mejor me echo a correr. Mejor me voy.
a mi casita. Me voy a donde todos me acepten, a donde todos yo tenga amistad con ellos, donde todos me inviten a sus fiestas. No quiero perder la amistad de mis hermanos y mucho menos la de mi madre, la de mi padre. Muchos de ellos pensaron eso. Otros dijeron, yo quiero seguir a Cristo. Amén. Y fue viendo las diferentes expresiones de los estudiantes. Fue viendo cada uno de las actitudes que tomaban al saber qué era el cristianismo. Y por último les dijo, no es fácil seguir a Cristo. No es como muchos predicadores lo manifiestan, ¿verdad? Llega a Cristo y todo te saldrá bien. No es así. Llega a Cristo, todo te saldrá mal, pero te vas a sentir bien. Bien, vamos a Juan. Vamos a Juan. Vamos a Juan 20. Muchos, después de estar unos meses, unas semanas, unos años en las iglesias y que empiezan a entender qué es el cristianismo, quizás les pase lo que le pasó a Tomás, a un discípulo de nuestro Señor que estuvo con él 3 años y medio aprendiendo de él. Vean el versículo 20-24 de Juan, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino ya resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto resucitado. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Muchos que están en las congregaciones hoy en día, quizás un tiempo van a andar como Tomás. Pero si el Señor tiene misericordia de ellos, y les pone en su corazón la fe salvadora, aquella que lleva a vida eterna, entonces podrán decir como él, Señor mío y Dios mío. Y quizás se arrepientan de haber desperdiciado todos esos 3 o 4 o 5 años estando en la iglesia y que no habían creído. Pero a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que hayas creído, que verdaderamente hayas puesto tu fe en Jesucristo, que hayas puesto tus ojos en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quizás entonces podrás decir, he comprendido, he entendido el Evangelio de Jesús para vida eterna. También el día de hoy yo les invito a aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales
y que el Señor tenga misericordia de ellos, que escuchen esta palabra, que escuchen este mensaje y que no les cuenten, ¿verdad? Como diría el merolico, que no les cuenten, que no les digan unas mentiras acerca del Evangelio de Jesús, porque el Evangelio de Jesús es seguir a Cristo como Él vivió en el mundo y como a Él le ocurrió en el mundo. Vamos a ponernos de pie. Padre, en esta tarde yo le ruego y le pido que a todo hombre, aquella mujer, aquel joven o niño que escuche su palabra, Señor, tenga usted misericordia de ellos. Que les lleve a reconocer, Señor, primeramente que Jesús es el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Que les lleve a comprender que la vida del cristiano es para complacerle a usted. Que la vida del cristiano no es una vida color de rosa, sino una vida llena de tristeza, de tribulación, a veces de soledad, pero de contentamiento y de paz con usted. Padre, le rogamos y le pedimos esta tarde que su pueblo entienda que vivir el cristianismo es parecernos a nuestro Señor Jesucristo en un contentamiento para la voluntad suya y no la nuestra. Le rogamos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén.